Hola, buen día, ¿cómo están? La idea de esta pequeña charla, vamos a ser sintéticos en términos de que tuvimos una clase con respecto al hormigón armado. Esta la vamos a orientar más específicamente a la parte propositiva, que involucra al trabajo práctico número 4, en el sentido de que ustedes analizaron obras de referencia y a nosotros lo que nos interesa en función de que esa experiencia y ese aprendizaje generado en las instancias anteriores lo podamos volcar en un hecho propositivo. En ese sentido yo voy a contar un par de obras, algunas ya las conocen y alguna otra situación de la que conocen vamos a incorporar, pero básicamente orientada a algún lineamiento que tenga que ver con la propuesta que ustedes tienen que realizar. Voy a compartir la pantalla. Ahí seguramente lo están viendo. Bien. Juan decía el otro día que cuando hablaba de Niemeyer dentro de la mención a este gran arquitecto brasilero, hay un entrecomillado que nosotros siempre extraemos que nos interesa, que es mencionar estas palabras de Niemeyer que pueden resultar una frase corta o sencilla, pero que en su interior, por decirlo de alguna manera, expresa gran parte de lo que queremos transmitir cuando hablamos de las estructuras, y especialmente en la estructura de hormigón armado, en particular para este trabajo práctico. Y Niemeyer decía que cuando la estructura está lista es ya la arquitectura. Y es lo que nosotros nos proponemos que suceda con este trabajo práctico 4, en el sentido de las proposiciones que ustedes generen, en términos de que no es simplemente una estructura, sino que a partir de los elementos estructurales sea la configuración de un espacio que tenga un determinado atributo o una determinada condición que haga una cierta valoración del mismo. En ese sentido, les voy a mostrar muy rápidamente una vivienda de BAC, que es el mismo equipo profesional que desarrolló el pabellón Torcuato que ustedes analizaron en el TP3, en donde podemos ver en la propia imagen cómo justamente es la propia estructura la que conforma la arquitectura. Esa conformación de la arquitectura tiene que ver con que la estructura es consecuencia de un primer boceto, de una primera idea, que genera un espacio interior, un espacio intermedio y una relación con el espacio exterior, a que con la propia estructura se resuelven esos objetivos. Si ustedes observan el boceto y observan la obra, seguramente refleja esa situación. Y ese boceto, cuando se inserta intencionalmente, cuánto responde el mismo a la estructura es prácticamente todo, en donde aparecen los dos elementos principales, que son las vigas de hormigón armado, una convencional, en donde la losa se pliega y se apoya en la viga, y una viga invertida, en el sentido de que no interfiera en el espacio y que esta continuidad entre espacio interior y espacio exterior no tenga ningún tipo de impedimento, cuando probablemente la condición en el otro borde sea distinta. Entonces, cuando uno vuelve a esa arquitectura, es prácticamente la verificación de la estructura. Esa verificación de la estructura, que empieza a ser estudiada en la instancia de boceto, incluso en la planta, respondiendo a la geometría dada, respondiendo a la condición de las vigas en cada uno de los bordes de esa geometría, o en los dos bordes principales de esa geometría, pero que sin embargo, cuando hay que plantear el elemento horizontal en el que se contiene todo el espacio interior y el espacio intermedio, excede a los propios elementos que son la viga, tal cual lo graficaba el boceto en donde se exponía esa idea.
Cuando el proyecto se profundiza en su desarrollo y empiezan a plasmarse cuestiones más de índole funcional, de organización, en donde aparece el área privada como el área de dormir, el área de servicios y la articulación con lo público, queda en evidencia el condicionamiento de la estructura en función de esas vigas. Y como esta relación es continua en este sentido, esta viga es la que exponemos o que se expone en realidad en forma invertida. Y más allá de cuál es el rol de la viga en términos si es una viga en el sentido convencional o es una viga en el sentido de estar invertida, a nosotros nos interesa también puntualizar en lo que podemos entender una primera posible gran diferenciación entre los trabajos prácticos anteriores, específicamente en el trabajo práctico número 2, en donde ustedes trabajaron con estructuras que eran exclusivamente de carácter puntual, en el sentido de trabajar con un material como la madera o como el hierro. Sin embargo, al trabajar en una estructura moldeable, en una estructura en donde el hormigón armado, en la combinación entre el hormigón y la armadura, permite trabajar con una estructura de diferentes características, como por ejemplo también puede ser la condición de plegado y la continuidad entre los elementos verticales y los elementos horizontales. Aquí verán elementos que ya no son puntuales como estructura de sostén. Yo los grafiqué en rojo, en donde encontramos un elemento puntual, otro elemento puntual, y así todos los elementos puntuales que se visualizan. Sin embargo, aparecen elementos lineales, que son estos tabiques de hormigón, que son portantes. Y recordemos que cuando hablamos de tabiques lineales o de elementos lineales, en combinación con elementos puntuales, estamos hablando de una estructura de carácter mixta. Recuerden el inicio de introducción a la materialidad en la conceptualización de los sistemas estructurales que mencionamos. Nosotros decíamos que tenemos sistemas puntuales cuando la estructura se representa la traslación de cargas mediante puntos. Tenemos lineales cuando la traslación de cargas es exclusivamente a través de líneas. Y tenemos un sistema de estructura mixta cuando es la combinación entre elementos puntuales y elementos lineales, como es el caso que estamos viendo en este ejemplo. La propia estructura hecha arquitectura es la representación exactamente de esa condición. El sistema de vigas, la viga invertida, el plegado y la continuidad de la viga y de la losa, esa situación que permite una continuidad en un único elemento y que cuando uno observa esta viga invertida no tiene ningún tipo de impedimento en términos espaciales entre esta situación de espacio interior y la del espacio intermedio, que es la búsqueda. Sin embargo, esta viga en términos de apoyo va a estar trasladada a una columna que está incorporada dentro de la carpintería y se va a proyectar en el sentido de la perspectiva para apoyarse en esta línea, que es el plano del tabique de hormigón que veíamos recién en la imagen de planta. Ese tabique, para volver a una obra ya conocida o ya expuesta en la clase anterior, nuevamente en el caso de esta obra de Rafael Iglesia en la barranca sobre el río Paraná en Rosario, en donde es el tabique el gran encargado de la transferencia de cargas de este sistema de vigas, en donde tengo una viga convencional por debajo de la losa, en vínculo con otra viga que en la continuidad de su armadura se vincula con la losa a través de ser una viga invertida. ¿Y por qué la viga se invierte? Justamente para que suceda lo mismo que veíamos recién en la casa en Mar Azul. Esta situación espacial busca que no exista ningún tipo de impedimento ni ningún elemento que de alguna manera divida o particione la relación espacial de esta situación que queda comprendida en un todo. Este tabique será el encargado de transferir las cargas de las vigas, de ambas vigas, en el sentido vertical, a otra viga en el sentido horizontal, y esas vigas serán
tanto esta como la que no se ve de este lado, serán las encargadas de la transferencia de cargas al suelo. El plegado de hormigón y nuevamente el comportamiento en términos de la estructura. Cuando no requiere una situación que la arquitectura amerita modificar la condición de la viga para no modificar el espacio, la situación de plegado y de límite, si se quiere que busca la vivienda con las perspectivas hacia atrás, probablemente no sean las mismas que las perspectivas que busca hacia el río, y por eso esta apertura. Cuando uno va a la planta de techos a ver la síntesis estructural de esa vivienda, lo que veíamos recién, el elemento estructural en donde predomina la línea por sobre el punto, la implantación en donde vemos viga invertida en este lugar, que es la viga invertida que estamos viendo en este lugar, y la viga invertida en el otro sector, que es la viga que se interrumpe con la imagen. Y la viga que no está invertida es la viga que termina generando una cierta relación de límite entre esa relación interior y esa relación exterior. Cuando vamos a la planta, nos interesa reflejar esa condición. Si bien la viga se va a entender como un todo y se entiende como un todo, el rol de la viga en un sentido y en el otro sentido es diferente. Las vigas amarillas o marcadas con puntos amarillos son las vigas que están invertidas para generar esta continuidad, y las vigas que no están invertidas son las que están identificadas en verde. Ahora bien, ¿cuál es la síntesis a la que pretendemos llegar con esta explicación? Y de alguna manera es la síntesis que nosotros le vamos a requerir o vamos a trabajar en que ustedes puedan lograr en cada una de las propuestas, en que podamos llegar a estas lógicas de representación o a estas lógicas de entender conceptualmente y representar de la mejor manera posible. ¿Cuál es la geometría de la propia losa? Claramente la geometría rectangular del espacio contenido entre las líneas llenas amarillas. ¿Cuál es la condición de viga? ¿Es la condición de viga sea invertida o no? ¿A dónde? Trasladando las cargas al tabique. Si ustedes observan esta viga amarilla, verán la incidencia que tiene el voladizo y la proporción en la que se encuentra apoyada. Obviamente se encuentra apoyada en este tabique y vinculada a esta otra viga verde que luego también traslada cargas o vincula las cargas a través de este punto que actúa como columna. En términos morfológicos y en términos de lenguaje, cuando uno reconoce la obra, todo este elemento es un elemento que en su materialización es un tabique de hormigón armado. Sin embargo, trabaja con elementos puntuales como columnas incorporadas en ese tabique. En síntesis, vamos a tener la losa con la geometría amarilla de línea llena, las vigas, cuando son invertidas, en este caso están identificadas con líneas de puntos amarillas, las vigas, en el sentido que están por debajo de la losa, están identificadas con líneas verdes, y todo lo rojo son los elementos verticales que serán los encargados de trasladar las cargas al suelo. Entonces, veremos nuevamente lo que explicábamos anteriormente. Vamos a tener una línea, que es este muro portante que veíamos, este tabique portante que veíamos en la imagen, nuevamente la línea en el sentido perpendicular, el punto y el punto, y vamos a reconocer un sistema de estructuras que es de carácter mixto. En este sentido, ¿cuál es la diferenciación en términos de la estructura en el hecho de ser portante o en la estructura en participar del plegado de la misma, de su comportamiento estructural, pero no la encargada de transferir las cargas al suelo? Esta lógica de este ejemplo que ustedes analizaron, que nuevamente tiene que ver con reconocer toda esta situación interior como un único espacio, una condición de borde, de borde y de relación con el afuera diferente a la relación que tenemos en
en el lado opuesto, y por ende la viga invertida y su correspondiente traslación de cargas en el elemento vertical. Pero ¿qué nos interesa especialmente destacar? Cómo ese plegado de hormigón se comporta como parte de la estructura a través de los esfuerzos que genera el plegado y la composición de todo un elemento, de todo un material moldeable que conforma la estructura como un todo, pero que no es el encargado de trasladar cargas al suelo, sino por el contrario, este plano que está plegado entre elemento vertical y plano horizontal, que es la losa, es el que va, de alguna manera, a trasladar cargas a la losa, por la losa a la viga, por la viga a la columna, y el camino de carga va a ser inverso al que podemos imaginar si este plano estuviera trasladando cargas al suelo. ¿Qué queremos decir? Que el plano puede ser, en algunos casos, un plano como elemento de cerramiento, como parte del cerramiento de la vivienda, sin necesariamente ser un plano o un elemento que sea el encargado de trasladar las cargas al suelo. Cuando vemos la planta, esa situación queda explícita, en donde ese tabique, que es parte del plegado, no es parte de los elementos identificados en rojo como los responsables o los encargados de la traslación de cargas al suelo, sino que nuevamente una estructura de carácter lineal, en donde aparece este tabique portante, en donde aparece este tabique portante, y donde aparece este punto que, si bien se vincula con este tabique, tiene más que ver con una relación estructural de este plano que con cualquier otra situación. Las dos vigas de hormigón en el sentido longitudinal de la estructura, y esta síntesis que nos repetimos que nos interesa que suceda. La geometría, en este caso rectangular, los dos elementos longitudinales, en este caso dos vigas, y los elementos encargados de trasladar las cargas de esas vigas al suelo. Cuando vemos esta imagen, de alguna manera hasta nos puede resultar redundante, en el sentido de analizar esta pieza sometida a una carga, y por ende esta carga tiende a una posible deformación de la misma, y reiterar que esa deformación, denominada flexión, se da por la combinación que existen de esfuerzos, en donde las fibras inferiores de la pieza se traccionan, se estiran, por lo tanto el esfuerzo lo denominamos de tracción, y en la parte superior se achican, se comprimen, y por lo tanto vamos a encontrar el esfuerzo de tracción. En la combinación de estos dos esfuerzos vamos a encontrar la flexión. Otra cosa que hemos mencionado e insistido es que cuanto más distancia encontremos entre el eje neutro de la viga como elemento horizontal y el filo superior o el filo inferior, menor va a ser el nivel de deformabilidad. Así, tenemos que empezar a comprender cuáles son las proporciones y las dimensiones aproximadas de los elementos que proponemos. Esta viga puede tener una determinada altura. Esa altura seguramente va a estar dada por la distancia entre los apoyos. ¿Cuáles son los apoyos? En este caso sería este apoyo y sería este apoyo. Si yo acá tengo una luz de 5 metros, probablemente una viga de hormigón tenga una altura de 50 centímetros. El 10% de la luz entre apoyos será la altura de la viga. Otra cuestión que es interesante y que luego se profundizará en distintas asignaturas en donde introducción a la materialidad, justamente la introducción a esa temática, ustedes en el corte de la viga verán la composición en la que justamente participan los dos materiales predominantes en la composición del hormigón armado, que tiene que ver con el hormigón y que tiene que ver con el acero. ¿Y por qué? Porque en reiteradas oportunidades hemos dicho que el hormigón es un excelente material en el comportamiento a la compresión y que el acero lo era en el
comportamiento a la tracción. Entonces, si uno tiende a analizar esta posible deformación, podrá entender que estas fibras inferiores son las que se están estirando. Entonces, en las fibras inferiores, lo que voy a tener es una mayor participación del acero para tomar esos esfuerzos de tracción. Y alguien podría preguntar, sí, está bien, yo acá visualizo, igual que en el corte y en este corte longitudinal, mayor participación del acero en respuesta a ese esfuerzo de tracción. Pero también veo el quiebre o la inclinación que esa varilla produce y a qué responde. ¿A qué responde? A otro de los esfuerzos que hemos mencionado, que tiene que ver con el esfuerzo de corte, que es el desgranamiento o la ruptura que puede existir ante una determinada y excesiva carga en la viga con relación a la superficie de apoyo, y que ese elemento horizontal tienda a desfasar las partes, tienda a cortarse y tienda a perder la uniformidad con la que fue planteado. Entonces, este quiebre en la armadura, cuando está sometida la estructura a un esfuerzo de corte, esa armadura se produce este quiebre que vemos en la gráfica y trabaja en función de disminuir ese esfuerzo que puede generar o esa consecuencia que puede generar un esfuerzo de corte. Si bien vamos y hemos analizado y hemos dicho muy rápidamente ese comportamiento en términos horizontales de los elementos horizontales en la viga de hormigón, vale una mención a los elementos verticales, en este caso las columnas. Y también hay un sistema de proporciones, de medidas mínimas, que generalmente oscila en los 20 centímetros de lado mínimo, y que tiene que ver con cierto sistema de proporcionalidad, en donde hemos analizado en las estructuras anteriores que ante una pieza esbelta, sometida a una carga excesiva, el material tiene un límite en el sentido de cómo puede tomar esos esfuerzos de compresión, y requiere también de una armadura en el sentido de tomar los esfuerzos de tracción, entendiendo al hormigón armado como esta combinación en donde el hormigón trabaja, no sé si idealmente, trabaja de la mejor manera a la compresión, y el acero lo hace de la mejor manera a la tracción. Para finalizar, en términos de esas proporciones, una estructura simple, en este caso lo que les decía al principio, una estructura de carácter puntual. ¿Y por qué es de carácter puntual? Lo tenemos sumamente claro, en el sentido de cómo se vienen desarrollando los prácticos. Aparecen 4 puntos, son 4 columnas. Cuando aparecen solamente columnas, aparecen solamente puntos. Cuando aparecen solamente puntos, se trata de una estructura puntual. Cuando las losas son en 2 direcciones, en el sentido de trasladar las cargas unidireccionalmente, mejor dicho, a una viga y a otra viga paralela, generalmente esa división, si fuera de la manera en la que se está graficando en este dibujo, el 50% de esa losa va a trasladar la carga a la viga 2. El otro 50% de la losa va a trasladar la carga a la viga 1. ¿Por qué nosotros decimos que es una losa unidireccional? Porque siempre, o casi siempre, cuando la longitud de la losa o de la viga es de un 50% mayor al ancho, a la medida identificada con A en este gráfico, esas losas son de carácter unidireccional. La armadura trabaja en esta dirección. Cuando las losas, el lado B es similar al lado A, se puede trabajar con vigas en las 2 direcciones, por lo tanto podemos tener losas que trabajen en 2 direcciones. ¿Qué nos interesa también destacar de esta situación? Cuando decimos cuáles son las alturas o las proporciones que tienen esas vigas. En el comportamiento estructural está clarísimo.
El elemento horizontal es el encargado de trasladar las cargas a los elementos puntuales. La posible deformación de esta viga en términos de someterle una carga tiene que ver con la flexión que se puede dar en este sentido y el comportamiento en términos de pandeo que se puede dar en este otro sentido. ¿Cuál es la manera de dimensionar cuál será la altura de esta viga para que no exista esta deformación? Tiene que ver con considerar la distancia entre los apoyos. Si entre los apoyos yo voy a tener 6 metros de diferencia entre esta columna y esta columna, entre luz, entre columnas, seguramente la altura de esta viga será aproximadamente 60 centímetros. Generalmente, la altura de las vigas de hormigón en términos, se toma en términos de la distancia entre apoyos. Esa distancia entre apoyos y esa altura es aproximadamente entre el 10 y el 12% de la luz. Ese ejemplo que vimos anteriormente tiene que ver con una estructura de carácter puntual. El que estamos viendo en esta oportunidad ya no es de carácter puntual, es de carácter mixto, si entendemos a este elemento como un punto y entendemos a este elemento como una línea. Entonces, la posible deformación de esta viga tendrá un comportamiento diferente. Entre los apoyos, que es la luz entre apoyos, que de alguna manera me determinará la altura de la viga, tendrá una tendencia a la deformación en este sentido. Sin embargo, cuando esté apoyada sobre el tabique, obviamente no va a existir deformación, pero cuando se prolongue en voladizo por cada uno de los apoyos, la posible deformación de la viga me podrá dar a entender la conformación de ese elemento de hormigón armado con una composición diferente o un posicionamiento diferente a la armadura. ¿Por qué? Porque decíamos que donde las fibras se estiran, hay mayor armadura en el hormigón armado. Sin embargo, al invertirse en voladizo esta condición y son las fibras superiores las que se estiran, lo que tendré es mayor armadura en la parte superior de la viga. Por lo tanto, si yo me tengo que imaginar dónde tiene incidencia la armadura en esta viga y tuviese un voladizo algo más prolongado, tendría armadura principal por encima, armadura principal por debajo, armadura principal nuevamente por debajo y otra vez armadura por la parte superior de la viga, contrarrestando los esfuerzos de tracción y de compresión. La última es de las mismas características de la geometría que veíamos anteriormente, pero ya se trata de una estructura que no es ni puntual, ni es lineal, ni es mixta, sino que es una estructura de carácter lineal. ¿Y por qué de carácter lineal? Porque la viga traslada todas sus cargas solamente a una línea, y esa línea es la encargada de trasladar las cargas al suelo. En términos de la deformación, es exactamente lo mismo que lo anterior. A mayor distancia de los apoyos, mayor posibilidad de deformación, por lo tanto, el comportamiento de la estructura en términos de armadura en el interior de la viga se modificará de la parte inferior a la parte superior cuando tengo presencia de voladizos. Bueno, esto es la idea de exponer algunas cuestiones que puedan ser de utilidad para el trabajo práctico 4, aquella primera imagen de pensar la estructura no como una cuestión solamente de sostén, sino de cómo pensar un hecho arquitectónico y que la estructura pueda dar respuesta al mismo, y luego finalizar con estas cuestiones, si se quiere, más de carácter técnico o de información o de proporciones o del comportamiento estructural de las estructuras de hormigón armado. Para finalizar, y simplemente a modo de tener aprovechar este momento para tener una agenda de corto plazo y de organización, y de mencionarles a ustedes que una vez que se entregue el trabajo práctico 4, que es el 1 de junio, habremos superado ya la mitad de la cursada de Introducción a la Materialidad. En ese momento estaremos en la clase 8 de un total de 15 clases,
y posteriormente a esa clase tendremos un examen parcial que está previsto para el 8 de junio. Ese examen parcial no tiene otra situación, no comprende otra situación que los propios contenidos de los trabajos prácticos, que lo expresado en las clases teóricas y la bibliografía que le hemos sugerido en cada uno de los prácticos. Finalizada esta primera etapa, el 8 de junio con el primer parcial, entramos en la instancia final y definitiva, de alguna manera, de esta cursada, que comienza con el trabajo práctico número 5, que es un trabajo que aborda la temática de los cerramientos y las envolventes en términos de la participación de ese espacio arquitectónico y su relación con la estructura. Está compuesto de 2 clases de análisis de obra de referencia y luego, por último, el trabajo práctico número 6, que es el trabajo que integra a todos los trabajos prácticos desarrollados desde el 1 al 5, es el trabajo que ocupa más tiempo, aproximadamente un mes de desarrollo, y es el práctico que hace de cierre de cursada. Me interesaba exponerle esta agenda de corto plazo porque permite la organización y permite previsualizar cómo continúa materialidad luego del trabajo práctico número 4 como última parte de la cursada. Por lo tanto, muchas gracias.